Dios les bendiga, tomen asiento. Bienvenidos también a los que están allí en casa, siguiendo la transmisión. Qué lindo tiempo de alabanza, de adoración. Es precioso poder cantar al Señor y declarar. Creo que hoy estábamos todos con ganas de declarar que Él había resucitado, que está vivo, porque creemos en un Dios vivo. Amén. El día viernes hemos estado también aquí reunidos celebrando la cena y con la palabra que nos había traído Gavino acerca de ser, o que somos, la perla de gran precio y que el Señor, aquel mercader que entregó todo por nosotros, estaba aquí también ese día. Así que muy felices de ese tiempo que pasamos. Y hoy quiero hablarles acerca de la resurrección, ¿sí? Es inevitable porque hoy se dice que es el día de resurrección, domingo de resurrección, ¿no? Por lo menos para el pueblo cristiano nosotros lo celebramos, no es una fecha de tristeza, al contrario, esta resurrección tiene mucha importancia para nosotros y es por eso que yo le puse a esta prédica resurrección, la legitimación. Parece una película, ¿no? Resurrection, sí, The Legitimation. Pero vamos a ver por qué le he puesto así, ¿sí? ¿Sabe? Hoy me voy a exponer delante de ustedes de una manera que, bueno, quizás ande con el rostro rojo toda la semana, pero no hay problema, ¿sí? Le voy a mostrar una foto, ¿sí? A ver, bien. No le voy a decir cuál soy yo, se va a tener que dar cuenta usted solito, solita. ¿Algunos se dieron cuenta o no? ¿Cuál soy? ¿No? Mejor. Ese era el equipo de fútbol categoría 78 del barrio Santa Cruz. Un equipo que habíamos conformado entre chicos de ahí del barrio y competíamos a nivel local, rara vez salíamos a competir en algún lugar más lejos. Hasta que no habíamos ganado nunca nada, hasta que armamos un campeonato nosotros, ¿no? Y en Catriel habrían unos 4 o 5 equipos, así que era un campeonatito. Y adivine quién ganó ese campeonato. Y nosotros. Nosotros ganamos ese campeonato. Ahora, yo desde ese momento sabía que ese campeonato no era muy legítimo. ¿Por qué? O sea, lo ganamos, lo celebramos, los otros equipos quedaron llorando, pero era un campeonato para categoría 78, ¿sí? De ese grupo, 3 eran categoría 76, otros 3 éramos categoría 77 y recién los otros eran categoría 78. O sea, estábamos pasados un poquito de edad y no era justo, pero lo ganamos igual. Ahora, no fue legítimo. ¿Y cuándo se descubrió todo esto? Cuando le habíamos ganado a la Unión Deportiva Catriel, ¿sí? Era el equipo importante de la ciudad. Le habíamos ganado a la categoría 78 y yo había metido 2 goles, para que sepa que soy bueno para el fútbol. Yo había metido 2 goles. Y los directores técnicos del equipo 78 de la Unión Deportiva Catriel pusieron sus ojos en mí. Me sentí en ese momento, bueno, no Messi porque ni existía Messi, me sentí Maradona, ¿no? Me fueron a buscar a mi casa y a hablar con mis papás. Y cuando dijeron, bueno, nosotros estamos interesados, queremos que sea parte del equipo, todo, me preguntaron la categoría.
¿no sos 78? No, soy 77. Y ahí se destapó la olla. Quedamos expuestos de que teníamos un equipo con un poquito de trampa. Que no, el campeonato que habíamos hecho lo habíamos hecho nosotros y era ilegítimo porque tampoco habíamos respetado las reglas, las edades y todo eso. ¿Por qué le hablo de esto? Mire, si hoy se jugara el Mundial de México 86 con el VAR, no lo ganamos, ¿eh? No lo ganamos. Porque Argentina siempre ha tenido por ahí un poquito trampa para ganar ciertas cosas. Teníamos un director técnico que era muy conocido por las trampas. De hecho, le decían a estudiantes, cuando él lo dirigió, le decían pincha rata. ¿Saben por qué? Porque le daba a sus jugadores, este director técnico, alfileres, para que cuando alguien lo venga a marcar, lo esté pinchando y de esa manera anulaban el juego del equipo. Siempre ha sido así, ¿eh? Ilegítimo. Y vivimos en una sociedad que en muchos casos es ilegítima, en muchas cosas. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Las victorias ilegítimas solo se manejan en el terreno de lo natural, pero el ser humano tenía otros problemas mucho más graves y que necesitaban una victoria legítima. Una victoria legítima. Ahora, le hago una pregunta. ¿Dios podría haber vencido al diablo sin tener que haber hecho todo lo que hizo, sin que Jesús hubiese venido y se hubiese hecho hombre? ¿Lo podría haber vencido? ¿Qué dice usted? ¿Sabe que sí? Dios es poderoso. Lo hubiese vencido. Pero ¿sabe qué? No nos hubiese servido a nosotros. No nos hubiese servido a nosotros que Jesús o que Dios lo hubiese derrotado al diablo. ¿Por qué? Porque nos dejaba en la misma condición de siempre, pecadores, lejos de Dios. Claro, Él lo derrotó al diablo, pero a nosotros no nos servía. Entonces, Dios tuvo que ir por la vía legal. Por eso, tuvo que hacerse hombre. Lo que el hombre destruyó, el hombre lo tenía que restaurar. El primer Adán pecó y por el primer Adán entró la muerte. Pero dice que el segundo Adán, cuando habla de Jesús, es el que traía la restauración y la salvación. Por eso tenía que hacerse sí o sí un hombre, una persona. Y para eso tenía que pasar por la obediencia de la ley, ser obediente al Padre, cumplir con los mismos requisitos, no pecar en toda su vida y que no lo hizo, y morir en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Todo eso lo tenía que hacer como hombre. Pero no solamente ahí, porque si Él hubiese vencido al pecado, al diablo, pero no hubiese resucitado, ¿sabe qué dice Pablo? 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. O sea, si el Señor no hubiese resucitado, todo lo que hizo no hubiese servido. ¿Me está entendiendo? Si el Señor no hubiese resucitado, toda la obra que hizo no nos hubiese servido y no hubiese vencido como lo declaramos. El Señor tenía que resucitar. El Señor tenía que resucitar para legitimar todo lo que Él hizo. Si Él no resucitaba, nosotros no nos serviría. Todavía estaríamos siendo pecadores, condenados y yéndonos a una eternidad separados de Dios al infierno. Por eso era tan importante que Jesús resucitara. Y yo quiero hablarle en esta tarde porque esa resurrección nos da acceso
legítimo a algunas cosas que Pablo declara en relación a la resurrección. Pablo y los otros apóstoles. Pero todo esto le da acceso, ¿sí? La resurrección nos da acceso legal, legítimo, a beneficios, a bendiciones que no las podríamos tener si no fuera porque Jesús resucitó. Acompáñenme. Lo primero que vamos a ver es que tenemos acceso a la justificación. Justificación. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó? Para que nosotros seamos justificados. Esta es una figura legal, así como aparece así el martillito. ¿Puedes ponerlo en la imagen? Esto es una figura legal, la justificación. Veía algunas noticias de gente que se pasó años en la cárcel siendo inocentes y estuvieron peleando para que les hagan un juicio justo, y después, en un caso que vi por ejemplo esta semana, había llevado 15 años preso y era inocente. Pero otro peor llevó 35 años preso y era inocente. ¿Quién le devuelve a esa vida todos esos años? ¿Sí? Imagínense el momento en que lo declararon inocente, cómo se habrá alegrado por un lado, pero ¿quién le devuelve todos esos años? ¿No? Pero bueno, delante de la ley quedó justificado porque no había hecho nada. No merecía esa condena, no merecía la cárcel. Ahora, cuando hablamos de esta figura legal en relación a Dios, es porque está en juego para la humanidad, para cada uno de nosotros, la libertad o la condenación. Libertad o condenación. Y entonces el Señor Jesús vivió una vida sin pecado, estuvo apto para ir a la cruz y murió en la cruz para que nosotros seamos justificados. Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestra maldad, porque ni vos ni yo teníamos esa capacidad de hacerlo. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de presentarnos delante de Dios justos por nuestras propias obras. Ninguno de nosotros. La palabra nos dice claramente que no es por obras, sino por fe. ¿Pero por fe en qué? En esa muerte y resurrección que nos justifica. Para que delante de Dios nosotros seamos justos y Dios nos pueda mirar sin pecado, santos, tenemos que estar con el Señor Jesús, creyendo en el Señor Jesús, habiéndolo aceptado como Señor y Salvador, porque de esa manera la palabra dice que somos revestidos de Cristo, y entonces yo me puedo presentar delante de Dios justo, justificado. Pero no hubiese podido ser eso posible si no hubiese habido resurrección. No hubiese sido posible, mis hermanos. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Adán se la mandó. Adán pecó. Adán transgredió. ¿Sabe lo que es la transgresión? No es el pecado involuntario, el que no me di cuenta y hice un pecado. La transgresión es que te dijeron no lo haga y lo haces igual. Por eso se habla de Adán como un transgresor, porque
el límite que le habían puesto, lo transgredió, lo traspasó, no lo obedeció. Dice, por la transgresión de uno vino la condenación. Gracias a Adán, vos y yo, mi hermano, mi hermana, somos transgresores. Y gracias a Adán, porque él transgresió, la condenación vino a todos. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que nazca en este mundo que no sea transgresor y que no esté en condenación. Toda persona desde el momento que tiene conciencia de su pecado ya tiene una condenación encima por causa de la transgresión de Adán. Pero, dice, de la misma manera, así como Adán transgredió y para todos vino condenación, de la misma manera dice, por la justicia de uno. Ese uno es nuestro Señor Jesús. La justicia de uno. Porque no solamente vivió en justicia, caminó en justicia toda su vida, en obediencia. Él dijo todo el tiempo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y él sabía que la ley exigía que para que un pecador sea perdonado se tenía que derramar sangre, la sangre de un cordero inocente. Y él sabía que ese cordero era él. Y entonces esta justicia de Dios tuvo que venir sobre él. Sobre él. No viene sobre nosotros. Porque sabes, hermano, por más, hermana, hermanos, por más que nosotros hubiésemos ido a la cruz, no podemos pagar ni siquiera nuestros propios pecados, ni nuestras propias culpas. No podemos. Pero la justicia de Jesús nos hace salvos, justos, nos justifica delante del Padre. Cada vez que el Padre te mira a través de la obra de Jesús. Cada vez que el Padre desde su trono mira tu vida, te mira a través de unos anteojos de amor llamados Jesús. Jesús te justifica, no tus obras, no porque te portes bien, no porque hagas las cosas bien. El que te justifica delante del Padre es Jesús. Y esa justificación está a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, no hay justificación para nadie. Pero Él resucitó. Y esa resurrección nos hace que podamos presentarnos delante del Padre justos. A Él la gloria, ¿verdad? A Él la gloria. Denle un aplauso. A Él la gloria. Mire lo que dice Romanos 8:1. Dice, por tanto, no hay ninguna, diga ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora salto a ese tema, ¿no? Pero no hay ninguna condenación. Ya todo lo que era condenable para nosotros, en nosotros, ya fue. Ya fue. Dios no te condena. ¿Sabes qué? Podés escuchar en tu vida las palabras que el Señor le dijo a aquella mujer que la habían acusado de adulterio. Podés escucharlo vos ahora. ¿Qué pasó con los hombres? ¿No te condenaron? No, ni yo te condeno. Y Dios hoy te dice, yo no te condeno. Si crees en mí, yo no te condeno, al contrario, yo te justifico. Yo te hago apto para que entres hasta el trono de mi Padre. Te hago apto para que entres con justicia y que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
ponga sus dedos sobre tu vida acusándote de algo. Yo te justifico. Nadie te puede señalar con el dedo si estás justificado por el Señor. Eso es lo que el Señor hizo en la cruz. Eso es lo que el Señor hizo al levantarse de esa tumba. Legitimó justificación. Y por eso hoy somos justos delante del Padre. Amén. Segunda cosa que quiero compartirte. Vida nueva. No nueva vida, vida nueva, aunque tomamos este versículo para ponerle el nombre. Capaz que algunos se enteran hoy, ¿no? Dice Romanos 6:4, dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que bautizamos a una persona. La persona se está identificando con la muerte y la resurrección de Jesús. Y dice, y así como el Padre lo resucitó, ¿no? Así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Qué significa vivir una vida nueva? Que ya no somos como éramos, que ya no tenemos que ser como éramos. Si yo traía una vida de pecado, de maldad, de excesos, de vicios, de cosas que delante de Dios estaban mal, ahora se corta todo eso, hay una vida nueva. Ya no más. Para eso el Señor nos hizo resucitar en Él. Para una vida nueva. Yo como hijo de Dios no puedo seguir viviendo como vivía antes. Eso es inaceptable delante del Padre. O sea, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para que sigas viviendo como vivías antes? No. Jesús murió para que tengas una vida nueva. Resucitó para que tengas una vida nueva. ¿Por qué la resurrección está presente en este pasaje relacionado con vivir una vida nueva? El apóstol Pablo utiliza una expresión allí en Filipenses 3:10, no está todavía ahí en el versículo, en Efesios 3:10, que dice el poder de la resurrección. ¿Sabe lo que es el poder de la resurrección? Es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el poder que venció a la muerte y lo levantó de entre los muertos. El poder de la resurrección. Y en ese pasaje Pablo dice, yo quiero conocer ese poder. Ahora, también en Efesios Pablo lo describe de la siguiente manera. Efesios 1:19 al 20. Y dice, viene hablando de las cosas que quiere que la iglesia conozca. Y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, hermanos, yo quiero que ustedes conozcan un poder tremendo, que es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, y que ese poder está a nuestra disposición. No fue solamente un poder para levantar a Jesús y después que nosotros nos la arreglemos como podamos. Es un poder que está a tu disposición, a mi disposición. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Una vida en la que puedas tener victoria, porque eso es vida nueva. Vivir en victoria. Hermanos, Dios no murió, el Señor, y no resucitó para que nosotros vivamos en derrota, en tristeza, en amargura,
en desesperanza. Jesús no murió y resucitó para eso. El poder que está a nuestro alcance no es para que vivamos de esa manera. Si vos estás viviendo en derrota, en desesperanza, en amargura, en estancamiento, te está faltando conocer el poder de Dios, el poder que nos levanta. Miren, había muchos intereses en que Jesús no se levantara. Murió en la cruz, lo sepultaron, pero había muchos intereses en que Jesús no se levantara, y no solamente por parte de los fariseos, de los sacerdotes, del Imperio Romano, muchos intereses espirituales para que Jesús no se levantara. Por justamente lo que le estoy diciendo aquí, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, seríamos los más conmiserables de todos. Pero ¿sabe qué? Así como había tantos intereses y tanta opresión y tanta fuerza que hacía fuerza, valga la redundancia, para que Jesús no se levante, el poder de Dios rompió todo eso y lo levantó al tercer día. La tumba no lo detuvo nadie. Se levantó. Y si Jesús se levantó, hermano, el poder de la resurrección en tu vida, ¿qué no va a poder hacer? A veces luchamos con un pecado, hermano. Tenés el poder de la resurrección en tu vida para vencer ese pecado. Luchamos con opresiones. Tenés el poder de la resurrección en tu vida para vencer esa opresión. Luchamos con tristezas, con amarguras. Tenés el poder de la resurrección para vencerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vivís como vivís? Tu vida tendría que ser una vida de victoria, de gozo, de alegría, de avance, de conquista, porque tenés el poder de la resurrección. El poder que dice Pablo, la supereminente grandeza de su poder. Pablo no tenía palabras para describir ese poder. Y si ese poder está en nosotros, no hay nada que no podamos. Nada. Si ese poder está a tu favor, podés vencer. Podés vencer. Podés vencer. ¿Cuántos van a empezar a vivir en el poder de la resurrección? Que es el poder de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo te saca del pozo, te lleva sobre la roca y te hace vivir una vida de victoria. No, nunca más, mis hermanos, nunca más digas no puedo. Porque si vos declarás no puedo, es porque no conoces el poder de Dios. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan ese poder. Yo quiero que ustedes conozcan ese poder. Pablo dice, si ustedes conocen ese poder, hermanos, yo no vengo más acá. Yo no vengo más a discipular, ni a hacer nada, ni a imponer mano, ni a nada, porque ustedes lo van a hacer. Porque ustedes van a vivir en victoria. Porque nadie les va a necesitar enseñar nada. Porque ustedes van a salir adelante, van a vencer sus batallas, sus gigantes. Y el mundo va a conocer ese poder porque va a estar en ustedes y manifestándose en ustedes. Y eso es lo que yo quiero para Nueva Vida. Conocer el poder de la resurrección. Amén. No seremos victoriosos porque digamos soy victorioso. Porque a veces lo decimos como en cierta positivismo, buenas ondas. No, vamos a ser victoriosos no porque lo digamos, sino porque lo experimentemos. Cuando empecemos a experimentar el poder en nosotros, seremos victoriosos.
¿Y saben cuánto trabajo nos vamos a ahorrar los líderes y los pastores? Amén. Porque no vas a vivir en una vida tirado en el piso. No vas a vivir en una vida de derrota ni de amargura. No vas a vivir en una vida de tristeza, de desesperanza, porque no murió Jesús para eso. No resucitó Jesús para eso, sino para que tengas a tu disposición un poder que te lleve a vivir una vida nueva, de victoria, de transformación, de poder, de propósito. Ese poder está a tu favor. Solamente tenés que entrar a la presencia de Dios y tomarlo. A Él la gloria, ¿verdad? Dale otro aplauso al Señor. A Él la gloria. Último punto. Resurrección para nosotros. Casi que ya me dan ganas de aplaudir así, ¿no? Porque resurrección para nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, ese mismo hombre de siempre, el mismo tiene la culpa. Cuando lleguemos al cielo, yo me quiero encontrar con Adán, charlar un rato con él, ¿no? Y vamos a hacer fila, creo varios, ¿no? Para charlar un rato con Adán. Ese mismo hombre dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por Adán. Pecó y la muerte entró a la humanidad, la corrupción entró a este mundo, a la creación, a todo, pero a nosotros nos afectó directamente. Todo nuestro ser va muriendo. El otro día hablábamos con los hermanos de Ginosco, yo les explicaba, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando Adán pecó, la muerte entró en las tres áreas de nuestra persona. Entró en nuestra carne, en nuestro cuerpo, y entonces la muerte nos agarró y morimos. Estos no son claritos, o las patitas de gallo, no son cositas que nos vamos poniendo con el tiempo para ser más lindos. Son vestigios de que vamos muriendo. Y a veces lo queremos disimular. Igual yo no me voy a teñir el pelo por las dudas, así que no me lo recomienden. Pero saben, todo esto son señales de que vamos muriendo. Nuestro cuerpo va muriendo. En el alma entró la corrupción. El alma, que es las emociones, la voluntad, el intelecto, entró la corrupción allí y nuestra alma fue seriamente afectada allí. Y nuestro espíritu directamente murió. Es por eso que en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 6 del capítulo 2 dice, pero fuimos resucitados en Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales. Tuvimos que ser resucitados. Nuestro espíritu hoy está resucitado, por eso nosotros podemos comunicarnos con Dios, por eso podemos vivir en esa área espiritual que Dios había diseñado, que antes de conocerle a Él estaba desactivada, estaba muerta, y por eso no entendíamos nada. Pero Dios en su misericordia un día tocó esa área y nos resucitó. Y empezamos a entender y es como que nuestros ojos se abrieron. Nos conectamos otra vez a la presencia de Dios. Y hemos comenzado a oírle, a conocerle. Pero saben, físicamente un día
si el Señor no viene antes, todos un día moriremos. Todos. La palabra dice que la vida del hombre, 80, 70, lo más fuerte 80, algunos pasan un poco más, ¿no? Pero todos vamos a morir. El cristianismo es la única religión que profesa con certeza una resurrección. Hay algunas religiones que plantean un esbozo de resurrección, pero no es lo que el Señor nos ha dejado. Todos los cristianos sabemos que si el Señor no viene antes y nos toca partir y experimentar la muerte, también experimentaremos la resurrección. Es una promesa. Lo acabamos de leer, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, todos los que creemos, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Ese poder de resurrección que te ayuda a vivir hoy, también es el mismo poder que te va a levantar de la tumba si el Señor no viene antes. Y nos levantaremos de la tumba y volveremos a ser una unidad, porque justamente la muerte significa separación, nos separamos del cuerpo, el alma, el espíritu, pero cuando seamos resucitados, una unidad otra vez, cuerpo, alma y espíritu, pero no como estamos ahora. Gloria a Dios. Ya no más canas, ya no más arrugas, ya no más grasita, ya no más enfermedades, ya no más ningún tipo de defectos físicos, ya no más. Cuerpos glorificados, cuerpos que nos permitan vivir en la presencia del Señor, delante del trono del Señor, porque allí no entra cualquiera. Esta humanidad nuestra no lo soportaría. Tenemos ejemplos en la palabra donde cuando Dios se manifestó en gloria y poder, los que estaban cerca caían, no podían soportar esa presencia, esa gloria, pero cuando nosotros seamos resucitados, nuestros cuerpos glorificados podrán soportar toda su gloria y disfrutarlo a Dios a pleno, a pleno. Ya no va a haber nada que limite entre Dios y nosotros. Hoy, dice la palabra, lo vemos como por un espejo, pero entonces le veremos cara a cara. ¿Por qué? Porque resucitaremos. Resucitaremos. Romanos 6:5 dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Si Él murió y nosotros morimos con Él allí, así como Él murió y nos llevó con Él a morir, también nos resucitará y nos llevará con Él en resurrección. Su poder de resurrección también nos levanta. También nos va a levantar, hermanos. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. La resurrección legitima nuestro acceso al Padre. Primera de Corintios 15, 54 y 55, cuando estábamos cantando lo dijo Guille. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, ¡oh, qué momento, hermano! Yo me lo imagino, no sé si voy a estar vivo o muerto, pero me voy a levantar en un cuerpo que ya no va a morir, que ya no va a tener nada de lo que dije hace un momento. Dice, cuando esto corruptible, cuando esto que yo sé que muere ahora, que puede morir en cualquier momento, cuando
esto corruptible se haya vestido, como si me sacara un vestido y me pongo otro, ¿no? De incorrupción. Y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad. Esto no nos entra en la cabeza, porque nosotros nacemos con el pensamiento de que vamos a morir. Desde que nacemos sabemos que algún día nos va a tocar partir, morir. Pero acá Pablo dice, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, no vamos a morir nunca más. Nunca más. Entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ya venció. Cristo ya venció. Cristo venció. Y hay esperanza. Más allá de esta vida hay una esperanza. Hay una esperanza de vida. Y gracias a Él. Gracias a Él. Apocalipsis 26 dice: bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Ahí estás vos, mi hermano, mi hermana. En esa resurrección vos tenés parte si creíste en Jesús como tu Señor y Salvador. En esa resurrección, porque van a haber dos resurrecciones. Hay una resurrección para los que no creyeron. Y qué triste, yo decía, ¿no? Porque ese mismo poder de resurrección se va a manifestar en ellos. Y se van a levantar y van a, por un momento, apreciar a Dios. Y qué triste. Porque solamente serán resucitados para recibir su condena. Esa es la segunda resurrección. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que son resucitados en la primera resurrección. Porque esa primera resurrección es para los hijos. Es para los hijos. Es para que ya comencemos a vivir aquello que tanto hemos esperado. Para que ya se haga realidad, el velo se haya corrido y disfrutemos de esa realidad eterna que Dios preparó para los hijos. Ahí vamos a disfrutar de la mesa. Ayer charlábamos con una hermana acerca de la cena que el Señor no va a tomar hasta ese momento. Y vamos a disfrutar de esa mesa. Va a ser larga la mesa esa. O serán muchas mesas. Una mesa redonda gigante, no sé. Pero vamos a estar sentados con Cristo, disfrutando de esa cena que Él dijo: no la voy a volver a tomar hasta que estén todos sentados en mi mesa. Hasta que estén todos por los que yo morí, todos aquellos por los cuales me entregué, hasta que no estén todas las asientos ocupadas, no la voy a volver a tomar. Ese día, en la gloria, resucitados, disfrutaremos y para siempre de lo que tanto hemos esperado. Por favor, Guille. Romanos 14:9 dice: porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Para eso resucitó, porque con su muerte y con su resurrección se estableció
en autoridad sobre todo, sobre cualquier nombre que se nombra, sobre cualquier autoridad, gobierno, señorío, cualquier principado, cualquier nombre. Él murió y resucitó para establecerse como el Señor. A Él la gloria. Póngase de pie. Señor amado, te bendecimos en esta hora, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias porque al resucitar, legitimaste todo lo que habías hecho, Señor. Si no hubiese habido resurrección, tu palabra nos dice que de nada hubiese servido, que seguiríamos en nuestros pecados, que seguiríamos con la condena. Pero resucitaste, Señor. Resucitaste. Y porque resucitaste, podemos disfrutar de justicia, justificación para nosotros, que no la merecíamos, pero tu gracia nos alcanza y nos justifica para entrar hasta el trono de gracia, a la misma presencia del Padre y tener comunión. Gracias porque tu resurrección nos habilita y nos da poder para vivir una vida nueva, Señor. Y yo te ruego en esta hora, papá, que todos los que estamos aquí y los que están allí en su casa podamos entender y conocer por experiencia el poder de la resurrección. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder que nos hace vivir en victoria. Porque lo pusiste a nuestra disposición. Porque querés un pueblo victorioso. Porque querés un pueblo que avance. Un pueblo de conquista. Porque querés un pueblo con sus ojos puestos en ti. Porque querés un pueblo que venza todo lo que ya fue vencido en la cruz. Señor, el poder de resurrección es poder para nuestras vidas, para vencer al pecado, al diablo, y se va a manifestar para que venzamos aún a la muerte. Señor, que podamos conocer ese poder. Gracias, Señor, porque tu resurrección nos dará resurrección a nosotros. Porque seremos levantados de la muerte si es que tú no vienes antes. Pero tenemos esa esperanza de gloria, que seremos levantados de la muerte a una resurrección gloriosa para vivir por siempre contigo, con todas las promesas que ya quisiéramos tener, Señor, viviendo en tu presencia. Gracias, Señor. Tú eres el Señor.